De bienvenida al sociólogo Marcos Alamea, analista político. Sociólogo Alamea, la situación del país siempre compleja. Ha tenido varios capítulos en la semana que termina. El presidente Lasso, acosado por todo lado, en lo político, en las calles con las organizaciones sociales, en las entidades de control del Estado, como la Contraloría, la Fiscalía, iniciándose procesos en su contra, vio como una de las salidas en esta semana el intentar darse un baño de masas, convocando a la gente, provocando una reunión de elementos del pueblo, de sus coidearios, en la Plaza Grande. ¿Cómo mira la actual situación? Gracias, Gustavo. Bueno, creo que la situación política del país cada vez se vuelve turbia, complicada, conflictiva. Lastimosamente, el nivel de confrontación social y sobre todo de confrontación política tiende a incrementarse y es algo que difícilmente, si sigue una conducción política errática por parte del presidente Lasso, va a minorarse en las próximas semanas, en los próximos meses. Me parece que el presidente tiene efectivamente una gestión política equivocada, tanto en su relación con los sectores sociales de oposición, donde incluyo, por ejemplo, a sectores como la propia CONAI, los transportistas, el FUD, y también con los sectores políticos de oposición. No creo que la mejor defensa del presidente sea atacar a quienes manifiestan y expresan sus desacuerdos con sus proyectos de ley o con sus propuestas pues, de conspiradores, golpistas, desestabilizadores, en fin, porque eso no hace sino reeditar esa vieja lógica de la victimización que ya venía desde el gobierno de Moreno, mucho más antes incluso desde el gobierno del presidente Correa. Incluso esas concentraciones públicas para supuestamente expresar un apoyo popular que solían darse en la Plaza de la Independencia, tampoco es un elemento novedoso. Está reeditando esas prácticas que solía también tener el presidente Correa, prácticas que incluso en su momento se les criticaba. Creo que además de esta situación, pues asistimos a un creciente proceso de crisis institucional. El Ecuador nunca recuperó la institucionalidad. Yo siempre he dicho, usted recordará, Gustavo, de que el Ecuador a lo sumo lo que hizo es descorreizar algunas instituciones del Estado, pero no reinstitucionalizar el Estado, porque siempre los gobiernos de turno pues han manejado, sobre todo los organismos de control, de acuerdo a sus particulares intereses. Y además, la crisis institucional se profundiza cuando, por ejemplo, las autoridades del Estado no reconocen de que existe en el Ecuador independencia de poderes y que, por ejemplo, la Asamblea, más allá de que podamos cuestionar, pues, algunos miembros de la misma que han tenido situaciones complicadas, incluso de corrupción, hay que evidenciar de que la Asamblea es el órgano legislativo del Estado y que entre sus funciones tiene, por ejemplo, la de fiscalización. Nos guste o no nos guste quienes componen la Asamblea, pero la Asamblea es parte de la institucionalidad estatal. Yo diría incluso ¿Considera usted que es a pesar parte de de la de la institucionalidad manipulación democrática. política que se dio allí al desconocer las funciones de la Comisión de Fiscalización, el presidente Lasso está obligado a asistir cuando se le convoca a la Asamblea, ahora en esta Comisión de Derechos Constitucionales que investigue el caso Pandora? Así es, efectivamente. La Asamblea, digamos, tomó una decisión, ¿no es cierto?, de que no sea la Comisión de Fiscalización, porque evidentemente ahí habría conflicto de intereses. Fernando Villavicencio, creo que todos conocemos, está muy ligado, muy cercano al presidente Lasso, incluso en algún momento estuvo de vocero del presidente Lasso en el tema de la consulta. Dijo que él se había reunido con el presidente y anunció la consulta popular inminente. Entonces, era difícil, pues, que alguien que más bien está cercano, incluso con una vicepresidenta de la fiscalización, que es la asambleísta Cordero, también de Creo, en fin, poder confiar a esa comisión, pues, una visión más objetiva y investigación a profundidad. Entonces, la Asamblea decidió, nos guste o no, de que sea la Comisión de Garantías Constitucionales. Y efectivamente, pues, en cumplimiento a esa función fiscalizadora, todas las autoridades del poder público tienen que colaborar precisamente con ese proceso investigativo. Y en este caso le toca al presidente de la República, porque directamente, pues, es el investigado. Tengo la impresión que el gobierno del presidente Lasso, y particularmente el presidente, no quiere que se le investigue. Y eso siempre una suerte de duda. ¿Por qué no quiere que se le investigue? Yo creo que la transparencia es fundamental para una gobernabilidad democrática.
La transparencia es fundamental incluso para su propia legitimidad, sin lo cual no existe gobernabilidad. El presidente está tomando pues una actitud autoritaria, que no querer reconocer el ámbito de la Asamblea, pues acudir a hacer su declaración, la que tenga que hacerla, ¿no es cierto? Él verá cómo la hace, pero tiene que acudir. No puede desconocer al legislativo. Eso me hace acuerdo de la época del febrescorterismo, que por eso precisamente fue catalogado como régimen autoritario. Y yo tengo la impresión de que esto no ha sido a lo mejor el inicio de una serie de situaciones para desconocer las funciones de los roles de otras instancias del poder público. Eso es propio, digamos, no de regímenes democráticos, sino regímenes que transitan hacia más bien modelos políticos de tinte autoritario, ¿no? Históricamente se ha demostrado de que aquellos gobiernos que tratan de afianzar y profundizar lo que conceptualmente se llama el modelo neoliberal monetarista solamente lo pueden hacer recurriendo, digamos, al uso de la coerción, la fuerza, al autoritarismo. Pero claro, en el caso del presidente Lasso, frente a la conflictividad que tiene que enfrentar a los frentes que se ha visto por todo lado, debería rodearse de una suerte de inteligencia política, de mesura, de ecuanimidad, para entender efectivamente lo que está pasando en el Ecuador y actuar en consonancia, y no seguir agudizando su propia crisis de legitimidad, las encuestas así lo expresan, su propia crisis de gestión, que a la larga le puede también tomar una factura mucho más peligrosa más adelante. Para su criterio, ¿existe una definición en cuanto a qué es lo que quiere lograr Guillermo Lasso? ¿Está clara su agenda? ¿Cuánto tiene que ver con decisiones de su equipo, que ha sido criticado por joven y falto de experiencia? ¿Y cuánto tienen que ver a condiciones externas, marcadas sobre todo con estos acuerdos que se han venido gestando desde el gobierno anterior con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, primero creo que no pasa todavía el presidente, por lo menos no se evidencia en su acción, de la lógica de la empresa privada. Estoy refiriéndome al banco del cual él ahora reconoce que es el accionista mayor. El 80% dice él que tiene acciones del Banco Guayaquil. No pasa de esa lógica de la administración de lo privado hacia lo que sería la administración de lo público, en este caso de lo público estatal. Incluso me parece que algunos gestores tienen la percepción de que todavía están en la campaña electoral y quieren de manera, digamos, maniquea, buscar un contradictor, un adversario que les dio resultado en la campaña, que era el tema, por ejemplo, del anticorreísmo. Refugiarse otra vez en la cantaleta, ¿no es cierto?, del anticorreísmo para ganar desde ahí aprobación o popularidad, no le funciona ya cuando es gobierno, porque evidentemente no solamente el correísmo está cuestionando las políticas por divergencias ideológicas obvias, sino también sectores como, por ejemplo, el propio Pachacuti, incluso algunos legisladores de la izquierda democrática, incluso hasta sectores empresariales. He tenido la oportunidad, por ejemplo, de escucharle el pronunciamiento del expresidente de la Cámara de Comercio de Quito y también es presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Patricio Alarcón, que incluso hace duras críticas al modelo económico del propio presidente Lasso. Vea usted cómo acaba de exacerbar incluso el conflicto con el propio aliado en su momento, Jaime Nebot. Entonces se abre frentes por todo lado. Y claro, tampoco la política económica que quiere llevar adelante el gobierno puede favorecer a su gobernabilidad. Es una política de tinte fondo monetarista. Las condiciones que incluso acaba de renegociar el presidente o el gobierno, ¿no es cierto?, con el Fondo Monetario son bastante lesivas. Se habla de una reducción del gasto público de miles de millones en los próximos años, que incluiría, por ejemplo, reducción al presupuesto del gasto social, el despido masivo de empleados públicos y además con el agravante de que muchos de esos recursos del Fondo Monetario y de otros organismos multilaterales van simplemente a engordar las reservas internacionales, no van a servir para resolver los problemas del país. ¿Esto en función de qué? De que el riesgo del país siga siendo bajo y que, claro, que quienes tienen los bonos de la deuda ecuatoriana sean los mayores beneficiarios, seguramente sectores ligados a la propia banca privada o grandes grupos económicos. Entonces, no se está gobernando en función de todos los sectores de la población nacional. Y por lo tanto, pues eso va a provocar una crisis de representatividad política y democrática cada vez mayor, ¿no? Y podemos, ojalá no sea así, pues reeditar escenarios que ya conoció el Ecuador en los años 80 y Así 90. es. La situación está muy complicada por varias situaciones y frentes que se han abierto con respecto a Guillermo Lasso, provocadas por sus propios errores en el manejo político, agravados por estos famosos papeles de Pandora. Aquí en Ecuador
el poder político desde la Asamblea va acorralando a Lasso. Hay oposición en las calles de parte de los sindicatos, de organizaciones sociales. Hay investigaciones que se han abierto desde organismos del Estado como la Fiscalía, la Contraloría, que está investigando ya a Guillermo Lasso. Es decir, tenemos un presidente acosado. ¿Cuál considera usted pueden ser las salidas? ¿Cuál el golpe o los golpes de timón que necesariamente tiene que dar Guillermo Lasso para ubicarse en una mejor posición en este tablero y ojalá encontrar mejores condiciones de gobernabilidad? La salida tiene que ser un procesamiento democrático de los conflictos. Y ese procesamiento democrático sin duda supone un diálogo, pero un diálogo que no supone solamente exponer los puntos de vista, no llegar a acuerdos. El diálogo tiene que ser productivo en tanto en cuanto permite efectivamente llegar a acuerdos sobre la base de renunciamientos. O sea, el presidente tiene que renunciar, el querer a rajatabla imponer su modelo económico, sus proyectos de ley y también las medidas del Fondo Monetario Internacional. O sea, creo que tiene que sintonizar con la correlación de fuerzas sociales y de políticas que este momento tiene para gobernar. Entonces, hacer incluso realidad y encarnar su gestión en lo que él mismo utilizó como lamentablemente una simple consigna de campaña, que es el gobierno del encuentro. Pero en ¿Qué, este qué cree que momento, vamos a ver en los próximos días? lo que yo estaba diciendo es lo deseable, ¿no? Ahora veo bastante complicado que el gobierno vaya en esa dirección. Yo creo que en los próximos días, Gustavo, para responder a su pregunta, va a tratar quizás de pervivir en su modelo de mayor confrontación, ¿no? Con los sectores sociales, los sectores políticos, incluso desatinadamente, pues, burlando ciertas leyes, ciertas situaciones institucionales del Estado, la que él como primer mandatario tiene que respetar. Porque imagínese usted si el presidente no acude al llamado de la comisión designada por la Asamblea para fiscalizarle un tema concreto como los Pandora Papers. Cualquier funcionario público puede alegar eso, cualquier autoridad del Estado, y simplemente mañana, si lo dice el presidente, no acudir a la misión fiscalizadora de la Asamblea. Entonces, es un pésimo presidente. Yo creo que el presidente va a tratar de seguir con un discurso, digamos, confrontacional, incluso coreado de ciertas amenazas y quizás amenazando con recursos de fuerza, ¿no? Uno de ellos es el haber declarado un estado de excepción. Habrá que ver si eso finalmente se justifica o no, porque el estado de excepción se da en condiciones de una grave conmoción interna. No creo que la situación del país sea de grave conmoción interna. De incremento de delincuencia, sí, pero más allá del estado de excepción que permite a los militares colaborar con la policía en el combate a la delincuencia, que puede a lo mejor dar algunos resultados en la coyuntura positivos, a mí lo que me preocupa es el discurso del presidente Lasso, que también está cargado de una dosis autoritaria. Esa es mi mayor preocupación, porque cuando dice, por ejemplo, de que tienen que utilizar la fuerza y que nosotros estaremos aquí para defenderlos con un equipo de abogados e incluso para darles el indulto si son a lo mejor sancionados por la justicia. Hay que recordar que efectivamente el Estado tiene la potestad y el monopolio del uso de la fuerza, pero tiene que ser legítimo. ¿Y qué es lo que da legitimidad al uso de la fuerza de militares y policías? El hecho de que ese uso tiene que marcarse dentro de lo que dice la ley. O sea, no puede, ¿no es cierto?, a nombre de la seguridad, pues, llevar a una espiral de violencia, de violentación de las garantías constitucionales, de los derechos fundamentales de la persona. Eso es en dictaduras o en regímenes totalitarios. Pero el presidente toma en consideración de que vivimos en un régimen democrático que tiene que respetar los derechos humanos. Por eso mismo el llamado de atención del secretario de Estado norteamericano que hizo la reciente visita, cuando una parte de su alocución hablaba de que el estado de excepción no debe limitar las garantías y los derechos de las personas. Vea usted, porque seguramente ellos tienen la preocupación de que podría irse hacia eso, ¿no? Eso podría darse porque, como le dije al principio de la conversación, Gustavo, pues lamentablemente la imposición a rajatabla de modelos económicos ortodoxos, ¿no es cierto?, como el monetarismo neoliberal, pues solamente se puede hacer sobre la base del uso de la fuerza. Pero eso a la larga más bien va a ser totalmente contraproducente, incluso para la propia estabilidad del presidente de la República. Quisiera en estos últimos minutos pedirle un análisis de lo local, algunos temas que han sido también tratados en esta semana en nuestro medio de comunicación, unas festividades de Cuenca que se aproximan con una gran polémica en cuanto a calidad del gasto del municipio en temas de cultura, con una provincia relegada, precariamente comunicada, con la amenaza de las fuentes de agua en Quimsacocha,
un municipio sin proyectos significativos cuando se va cumpliendo más de la mitad del periodo del alcalde, una prefectura con un nuevo rompimiento entre la prefecta y la viceprefecta que denuncia falta de acción y una precariedad también en el mantenimiento de 3.000 kilómetros de vías internas de la SUAY. Y un joven gobernador a cargo de gravísimos problemas que van desde la seguridad, incluyendo en esto la cárcel de Turi, hasta una debacle que se ha visto en estos días en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para nombrar o mencionar unos pocos temas. Lastimosamente, la calidad, ¿no es cierto?, de la representación política institucional en la SUAY y Cuenca está bastante deteriorada. En el caso, por ejemplo, de la alcaldía, no hay todavía un proyecto que sea estrella, un proyecto que evidencie un sello propio de parte de la actual administración municipal. Todavía las ofertas electorales importantes que hizo el burgomaestre esperan su materialización. Y sobre todo si aspira a la reelección, porque me parece que algunas de las cositas que está haciendo últimamente buscan más bien capitalizar votos a su favor para el futuro, ¿no? Treñas, Eh, la renuncia de la directora de la IMAC, Dora Ordóñez, fue decidora. sí, es parte a lo mejor de estos cálculos políticos que también se están llevando adelante, ¿no? Se ha empeñado bastante el alcalde ahora digamos, en recuperar los tiempos políticos, pero con una visión electoral, pues en tratar de organizar las mejores fiestas posibles, ¿no es cierto?, en Cuenca. Hay que tomar en consideración que la pandemia no ha desaparecido. Incentivar de una sola vez, ¿no es cierto?, grandes concentraciones masivas, festividades de esa naturaleza, como por ejemplo varios días alrededor del estadio, claro, puede significar algunos puntitos en popularidad, pero eso también es poco durable, es coyuntural, ¿no? La gente siempre, digamos, diagnosticará y evaluará el conjunto de la gestión, y hay tareas pendientes por parte de la alcaldía. En el caso de la prefectura, realmente creo que la situación es mucho más complicada, ¿no? No se acierta con un liderazgo que debía tener la prefectura provincial. Hay conflictos internos a los que usted se refiere y es muy penoso, ¿no? Qué pena que parece que lo mismo que le hacían a la hoy prefecta cuando fue viceprefecta en la época de Yacu Pérez, ella denunciaba, recuerda usted, Gustavo, hoy está reeditando esos mismos comportamientos y actitudes con la viceprefecta. O sea, se gobierna lastimosamente con las vísceras, no con la racionalidad política. Se gobierna bajo el nudo de la pasión, ¿no? Entonces, y a la final no se termina gobernando, ¿no? Cumpliendo los roles específicos para los cuales están precisamente los gobiernos provinciales. O sea, la imagen institucional se deteriora también de esa importante institución del Estado, que además desde el punto de vista democrático es la primera representación de la provincia, porque es el producto de la voluntad popular. Ojalá haya correctivos, es lo deseable. Y finalmente, en el caso de la gobernación, pues, bueno, tenemos cambios de gobernador, digamos, bastante rápidos. ¿Hasta qué punto hay estabilidad? No ha habido. Creo que en los últimos años hemos tenido siquiera unos 20 gobernadores, cuyo papel y rol no es sino tratar de defender, eso les toca hacer la apología del gobierno de turno, ¿no? Es un gobernador que todavía está recién flamante, pues, pero reitero, pues, su gestión no va a ser trascendente en la medida en que tendrá que defender a veces lo indefendible, ¿no? Que es precisamente parte de las cosas que hemos comentado el día de hoy en relación a la gestión del presidente Lasso. Con la maraña de problemas que tiene el gobierno nacional, difícilmente este 3 de noviembre será un día de anuncios y difícilmente también pensamos vendrá el Difícilmente, presidente a Gustavo. realizar una visita de cortesía. De cortesía y seguramente hacer una alocución fundamentalmente política, ¿no? Para recabar apoyos, pero temas álgidos como el propio tema de la minería, sobre el cual se requiere un pronunciamiento definitivo, no habrá, y mucho menos el tema de la vialidad, que sigue siendo el cuello de botella de los problemas del Austro y particularmente de la SUAY, Gustavo. Bien, queremos agradecerle por su presencia.